Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por estar, como siempre, del otro lado. No les voy a decir que es tema excluyente, pero el asunto educativo es un tema muy importante hoy. Muy importante y comenzamos por eso. Sí. Transcurre un paro de docentes, estudiantes y personal de la Universidad de la República y como veíamos recién en imágenes, hoy una concentración frente al Parlamento en apoyo a la delegación que compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado y en instantes hablará el rector Rodrigo Arim. Estaremos allí, pero no nos adelantemos. Desde el oficialismo se cuestionó la movilización que recién vimos, que interrumpió momentáneamente el acceso al anexo del Palacio Legislativo. Desde el Frente Amplio, en cambio, se entiende que el reclamo tiene fundamento porque la UDELAR no recibirá los recursos que pidió. Bueno, dijimos que no era tema excluyente y hay más. Vamos con la prueba. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, afirmó que debería dar vergüenza la cantidad de ollas populares y criticó la política pública de alimentación. El fiscal Gilberto Rodríguez pidió ampliar la declaración de Martín Pérez Banchero y solicitó información a Policía Científica sobre Quirma en la causa que investiga irregularidades en la gestión de Germán Cardoso. La justicia condenó al capitán retirado Ramón La Rosa a 7 años de penitenciaría por delitos de lesa humanidad en Paysandú en 1974. Para el representante de los jubilados del BPS, la reforma de la seguridad social tiene como objetivo reducir el gasto en la seguridad social. 9 de cada 10 personas uruguayas consideran que el etiquetado frontal de alimentos es beneficioso para la salud. Gran expectativa de ocupación para los complejos termales del litoral en estas vacaciones de primavera. Fuerte cruce entre el intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidalín, y el senador de su partido, Sebastián da Silva, por la eventual precandidatura de Álvaro Delgado a la presidencia de la República. La Intendencia de Montevideo anunció una batería de medidas para la mejora del jardín botánico. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Se estima que los casos de demencia a nivel mundial se triplicarán a más de 150 millones en 2050. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la movilización de 300.000 soldados de reserva. Tragedia en Brasil. 9 muertos por un derrumbe en un acto de campaña de Lula. El exmandatario estadounidense Donald Trump denunció una nueva caza de brujas tras la demanda en su contra en Nueva York. Pueden ver en abierto, como siempre, y también en tvciudad.uy. Es bueno recordar que existe esa otra vía para seguir desde cualquier dispositivo la emisión diaria de MBD Noticias y también, por supuesto, el resto de la programación. El resto de los contenidos o parte de ellos en el siguiente saludo, los saludos que vienen a móviles de Natalia Nogués. Sí, es así porque tenemos a 2 de nuestros compañeros, a Martín Duarte y Mariana Abreu, en la Universidad de la República, justamente en el gran tema del día. Ya los estamos recibiendo por aquí. A ver, bueno, tenemos, ahí están, de afuera y adentro de la gran casa de estudios. Mariana Abreu, contanos qué está pasando ahí. Así es, Natalia, buenas noches. A nosotros nos tocó estar afuera de la Universidad de la República por la calle 18 de Julio, que permanece cortada con motivo de este acto convocado por funcionarios, estudiantes y docentes de la Universidad de la República en el marco del paro y del conflicto que llevan adelante por más presupuesto para la UDELAR. Acá va a haber bandas, oratorias, así que en un ratito estaremos con todo esto. Bien, muchas gracias, Mariana. Martín Duarte, ¿dónde estás tú? Natalia, ¿cómo estás? Estamos adentro en el Paraninfo, donde en minutos va a estar comenzando una conferencia convocada por la Asamblea General del Claustro, donde tendrá presencia de docentes y también del rector Rodrigo Arim, que estarán planteando un poco cómo están las negociaciones. Hoy estuvieron presentes también una delegación de la Universidad de la República en el Parlamento. Ellos denuncian la pérdida de un 5% global en torno al presupuesto para el próximo año, así que estaremos hablando de esto en un ratito. En las últimas horas se conocieron 3 condenas a militares producto de violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado por situaciones distintas. Una de ellas, vinculada a la desaparición de Óscar Tassino, es la primera en la historia por desaparición forzada, la primera en la historia nacional vinculada a ese delito. Vamos a adelantar qué se dijo al respecto. La señora Sol Bellomo admitió la acusación fiscal que reclamábamos 25 años de pena y en el día de ayer nos notificaron la sentencia que acogieron la posición fiscal
y los condenaron a 25 años. Estoy muy contento porque creo que esto es parte de un proceso que va a servir para seguir investigando sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre, digamos, para que haya verdad y justicia en el Uruguay. Iremos al desarrollo de ese tema más adelante, pero ya estamos recibiendo a nuestra compañera Julieta Núñez Thomas, que nos contará qué informe trae hoy. ¿Cómo anda, Julieta? ¿Cómo están, compañeros? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del etiquetado frontal de alimentos y en particular de un libro que se va a presentar el mes que viene que explica la mirada de la sociedad civil sobre este fenómeno que hace un tiempito que se viene discutiendo en nuestro país, como lo es el etiquetado frontal de alimentos. ¿Es beneficioso para la salud de las personas? ¿Qué dice la gente sobre esto? ¿Le gusta encontrarse con estos octógonos? ¿Cómo reacciona a esto? Y si le parece también que las empresas, cómo lo toman las empresas y cómo interfieren en el proceso de salud vinculada a la alimentación. Vamos a estar comentando cuáles son estas cuestiones que llevaron a tomar la decisión del etiquetado frontal y también compartiendo perspectivas y nuevos datos que presenta este libro, ¿Qué comemos?, que habla justamente sobre este proceso de los últimos 2 años del etiquetado frontal. En unos minutos nada más con todo eso. Bien, estaremos con la expectativa del desarrollo de este informe y como les decíamos, transcurre desde las 0 horas un paro de docentes, estudiantes y personal de la Universidad de la República. Y hubo incluso hoy, más temprano, como lo vimos en el comienzo, una concentración a las puertas del anexo del Palacio Legislativo en respaldo a una delegación de la UDELAR que compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado. Por suerte la cantidad de estudiantes crece. Y eso implica que el país está apostando a los jóvenes, pero el presupuesto de la universidad está bajando, ya es un 5% menor de lo que era en enero del 2020, por lo tanto es cada vez más difícil continuar brindando la educación de calidad que todos queremos. ¿Y cuáles son las expectativas en este proyecto de rendición de cuentas, teniendo en cuenta eso que decías, que el presupuesto a precios constantes está bajando? La universidad hizo un conjunto de propuestas bien específicas, implican recuperación salarial, que es uno de los reclamos, porque los salarios de la universidad son los más bajos de toda la educación pública. Implica también cargos y horas para poder generar nuevos grupos, atender mejor los grupos estudiantiles, levantar cupos. Implica también el poder retener jóvenes investigadores. Implica las becas para estudiantes, ¿verdad? Becas de alimentación, de transporte, de alojamiento, que es uno de los reclamos que también compartimos. Y en definitiva todo lo que es esas condiciones de estudio que queremos mejorar. Como federación nos hemos declarado en conflicto, acompañando la rendición de cuentas que viene hoy a la universidad a traer a la Comisión de Presupuesto, y hemos defendido principalmente algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso y la permanencia de los estudiantes en la universidad. Si bien sabemos que ha aumentado muchísimo la matrícula en la universidad y lo celebramos, nos alegra un montón, creemos que es necesario garantizar realmente que los estudiantes puedan permanecer y egresar cada vez más. Entonces lo que tiene que ver con becas, turnos para poder estudiar efectivamente, que no sea una imposibilidad para quienes trabajan, son algunas de las cosas que están en nuestra plataforma. Y movilización estudiantil también a esta hora, y Mariana Abreu allí en uno de los móviles de hoy de MBD Noticias, edición central. Ya lo presentó más temprano, ahora profundiza. Adelante, Mariana. Mucho movimiento aquí en 18 de julio que permanece cortada por este acto convocado por estudiantes, docentes y también funcionarios de la Universidad de la República en el marco del conflicto que recién dábamos cuenta, el conflicto universitario por más presupuesto para la UDELAR y diferentes actividades que vamos a repasar con Agustín Cano, quien es secretario general de ADUR, de la Asociación de Docentes de la UDELAR. Agustín, recién repasábamos, una delegación universitaria fue al Parlamento. ¿Qué expectativas hay luego de esta instancia? Bueno, tenemos la expectativa de que luego de esta comparecencia y de esta gran movilización que la intergremial de la universidad, estudiantes, docentes, trabajadores de la universidad hemos estado realizando, el Parlamento pueda efectivamente poner fin a un proyecto discriminatorio, una política presupuestal que excluya a la universidad y pueda atender el reclamo de la universidad, ¿no? ¿Qué actividades se están convocando hoy aquí en 18 de julio? Bueno, hoy se desarrolló una actividad aquí en la explanada de la universidad desde las 3 de la tarde, donde hubieron clases abiertas, talleres sobre distintos temas. Ahora está una parte oratoria, va a empezar
una sesión de la Asamblea General del Claustro que va a abordar precisamente el tema del presupuesto, y luego va a haber un espectáculo musical y también oratorias de la Intergremial de la Universidad, digamos como punto de partida de una semana donde vamos a tener también muchísimas movilizaciones en distintas facultades. Eso mismo, ¿cómo continúa ahora el calendario de acciones en lo que tiene que ver con este conflicto? Bien, mañana vamos a tener una charla en la Facultad de Ciencias Sociales a las 7 de la tarde, y la semana que viene estamos preparando un cronograma de paros y ocupaciones de una facultad por día, o facultades sumadas, una por cada una de las jornadas de la próxima semana, además de que el Consejo Federal de ADUR se va a volver a reunir el lunes para considerar la situación y analizar también próximas medidas si sigue estancada la negociación colectiva, que el gobierno interrumpió de forma unilateral, o si no hay avances en el Senado. Muchísimas gracias, Agustín Cano, de la Asociación de Docentes de la UDELAR. Por aquí siguen las actividades el 18 de julio en la explanada de la Universidad de la República. Luego de las 8 hay toques de música y, como se decía desde ADUR, recordar que va a haber diferentes medidas, entre ellas ocupaciones en los centros de la Universidad de la República. Recordar que a estas horas la que permanece ocupada es la Facultad de Ciencias Sociales por parte de los estudiantes. Muchas gracias, Mariana, por ese móvil. Ahora volvemos a la movilización estudiantil que hubo temprano a las puertas del anexo del Palacio Legislativo, porque integrantes del Senado de distintos partidos hablaron de lo que dejó esa convocatoria. Uno de ellos fue el senador nacionalista Jorge Gandini, quien se mostró indignado porque esta manifestación, dice, bloqueó el acceso al Parlamento. Me indignó, no me preocupó. Hice un planteo, interrumpí lamentablemente al señor rector, que venía haciendo una muy buena exposición, porque fui advertido de ello, salí acá al Parlamento y le dije al ministro, al rector, la verdad que me parece lamentable. Estamos recibiendo a la universidad, tratando de ayudarla en un diálogo, escuchando una rendición de cuentas, y afuera hay una protesta. Y yo no me opongo a la protesta. Le dije, las acepto y estoy dispuesto a defender las protestas. Lo que es un exceso es bloquear el ingreso al Parlamento. Eso está muy mal. Hubo legisladores que no pudieron entrar. Hubo ciudadanos que no pudieron, y trabajadores y periodistas que no pudieron entrar, porque había un grupo de personas enlazando sus brazos, bloqueando el ingreso a la Casa de la Democracia. Eso está muy mal, muy mal. Y se lo planteé al rector y el rector compartió mis expresiones. Justificó en la irritación que pueden tener, y yo lo entiendo. Lo que no podemos permitir es que mientras estamos dialogando con la universidad, tratando de apoyarla, del lado de afuera se bloquee el ingreso al Parlamento. Que quieran manifestar, que quieran gritar, está en la lógica de la democracia, pero no impedir el ingreso. Eso es un exceso arbitrario. Y además me molestó que hubiera una autoridad pública allí, entre ellos, que no tenía nada que hacer ahí. Otro legislador que se pronunció fue el senador Frente Amplista Daniel Olesker, quien dijo que la Universidad de la República, el Fondo Nacional de Vivienda y el INAU entran en el podio de los organismos más afectados en esta rendición de cuentas. En el caso puntual de la UDELAR dijo que no recibió un solo peso de los 1.200 millones de pesos que pidió para el año que viene. Voy a dar 3 cifras. Una, en el quinquenio, para todo el quinquenio, incluido el 23 y el 24 que estamos discutiendo ahora, la universidad de lo que pidió recibió el 6.5%, o sea, menos de una 16ª parte de lo que pidió recibió la universidad. Para ahora, para el 23, la universidad, como parte de esta política presupuestal, pide unos 1.200 millones de pesos, recibe 0. ¿Ah? Y la tercera, la más importante, la universidad en su conjunto está aumentando un 5% en los 5 años la matrícula, y los datos muestran que baja el presupuesto un 7%. Como 7 es para abajo y 5 es para arriba, la suma da 12. Quiere decir que el gasto por estudiante de la universidad en este periodo de gobierno cae un 12%, y de los recursos necesarios para la rendición de cuentas 2023 se le otorga 0. La rendición de cuentas es mala para todos, pero podemos hacer un podio con los 3 más golpeados. Y claramente son UDELAR, el Fondo Nacional de Vivienda y el INAU con el INISA.
Esos son los tres que integran el podio, porque ajustaron para atrás, le sacaron dinero para atrás y no le dan nada para adelante. Mariana Abreu está fuera de la sede de la UDELAR, Martín Duarte está adentro, así que vamos a establecer contacto con él. Martín, adelante, vemos y escuchamos, vos nos contás. Sí, Martín, acaba de comenzar hace unos minutitos esta conferencia universitaria sobre presupuesto, es el nombre que se le ha puesto, sobre todo para poner en la mesa y exponer los riesgos y los problemas a los cuales se enfrenta la universidad en torno a las limitaciones que hará frente con este presupuesto que viene estudiando la rendición de cuentas. Para ello, bueno, estamos escuchando ahora a Alejandra López, que es la presidenta de la Asamblea General del Claustro, haciendo hincapié en una serie de contratiempos que tendrá la universidad para el próximo año con estos números, en particular haciendo referencia a las carreras, nuevas carreras que estarán limitadas en Montevideo, en el interior del país, también una reducción salarial en torno a los docentes y han hecho hincapié sobre todo en el tema del presupuesto del Hospital de Clínicas, que en definitiva se financia con lo que el Parlamento otorgue para el próximo año. Va a comenzar a hablar ahora el rector de la universidad, Rodrigo Arim. También está previsto que estén exponiendo algunos minutos el profesor Gonzalo Moratorio, Florencia Erigón de la Facultad de Medicina, Lucía Padula y el doctor Juan Cereta de la Facultad de Derecho. Lo dejamos con el profesor Rodrigo Arim abriendo un poco el debate en esta jornada. Esta iniciativa es una iniciativa para discutir entre universitarios la situación crítica que vivimos con respecto al presupuesto, pero hacerlo también de cara a la ciudadanía en su conjunto. Como lo que somos, una universidad abierta, una universidad que se piensa y razona en función de los intereses de la República en general. Permítame iniciar mi intervención con una frase del Premio Nobel de Economía Angus Deaton, del año 2015. Dice Deaton: a principios del siglo XX, la principal distinción educativa era entre egresados y no egresados de secundaria. Hoy en día, cuando el nivel promedio de educación es mucho más alto, esa distinción es entre quienes tienen y quienes no tienen un nivel de educación universitaria. En su simpleza y contundencia, la frase de Deaton, esta aseveración, demarca los espacios sobre los que estamos discutiendo el presupuesto de la Universidad de la República en el día de hoy. No estamos ni solicitando recursos para la inmediatez del mañana, ni solicitando recursos para atender las necesidades de quienes integramos esta comunidad. Estamos solicitando recursos para pensar, proyectar y razonar futuros para la sociedad uruguaya en su conjunto. En este siglo XXI, las universidades cumplen un papel central en las oportunidades objetivas de movilidad social y también en las perspectivas subjetivas de las personas. Eso es lo que explica la evolución de la matrícula universitaria. Hace 30 años atrás, Uruguay estaba muy lejos de avanzar hacia la generalización de la educación terciaria y superior. 3 décadas después, 2022, la tasa bruta de matriculación del Uruguay está cerca del 100%. Lo que indica, por un lado, las perspectivas sociales que están ubicadas en la Universidad de la República, las esperanzas que en ella radican y que en ella se ubican por parte de buena parte de la población. Señala también que el Uruguay está avanzando, trabajosamente, pero avanzando, y en forma contradictoria, hacia un objetivo que es crucial para el bienestar de su población, pero también para su desarrollo. La generalización de la educación terciaria y superior no es producto de casualidades ni de circunstancias puntuales. Tiene que ver con decisiones de política y de asignación de recursos que se han tomado en los últimos años.
Bueno, escuchábamos allí al rector de la universidad, Rodrigo Arim, luego de esta comparecencia en el Parlamento por el proyecto, la discusión del proyecto de rendición de cuentas. Agradecemos a nuestro compañero Martín Duarte que está allí en el Paraninfo de la universidad. Y de momento dejamos ese tema de lado y cambiamos justamente de asunto, porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a la cantidad de ollas populares y dijo que la cifra existente de ollas populares, la cifra actual, debería dar vergüenza. Y agregó que esa no debería ser la política pública de alimentación. La Intendencia de Montevideo cubre el 15% de la alimentación en ollas en el departamento y el Ministerio de Desarrollo Social el 30%, afirmó la intendenta Carolina Cose, que señaló que la cantidad de iniciativas populares se ha mantenido constante. El número se mantiene más o menos constante. Por eso he expresado en varias ocasiones públicas que el año pasado dimos apoyo entre merenderos y ollas, eran 380, una cosa así, y anda en ese número. Podemos discutir 20 más, 20 menos, lo que sea, pero anda en ese número. Por lo tanto, la preocupación como uruguaya no desaparece. Y repito, debería darnos vergüenza que haya alrededor de 300 ollas o más solo en Montevideo. No debiera ser esa la política pública de garantizar la alimentación de nuestra población. No es competencia de la Intendencia tampoco, es competencia del Ministerio de Desarrollo Social, pero aún así nosotros no miramos para otro lado y damos apoyo. Otro de los temas del día, la justicia dispuso la condena de los militares Jorge Silveira y Ernesto Ramas a 25 años de penitenciaría por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977. Apunta nuestro compañero Mauricio Pérez, que ha trabajado este tema, que son las primeras condenas por desaparición forzada en la historia nacional. En su fallo, la jueza María Sol Belomo consideró que tras ser detenido, Tassino fue sometido a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron la muerte y que al día de hoy sus restos permanecen desaparecidos. En este punto, la jueza consideró que la desaparición forzada de personas detenidas fue una acción sistematizada, tanto por la dictadura uruguaya como por otros gobiernos dictatoriales de la región. La señora juez de 27 de turno, la señora Sol Bellomo, admitió la acusación fiscal que reclamábamos 25 años de pena y en el día de ayer nos notificaron la sentencia que acogieron la posición fiscal y los condenaron a 25 años. ¿Quiénes fueron los condenados en esa cosa? En este caso son Ramas y Jorge Silveira y está a la espera de la resolución de la acusación respecto de Ferro. Asimismo, la justicia también dispuso la condena del coronel retirado Ramón La Rosa por los abusos contra personas detenidas políticas en el batallón de infantería número 8 de Paysandú. Es relevante porque se trata del interior, la gente en el interior tiene un particular interés por saber cuál fue el destino final de sus causas y bueno, se suma a las anteriores. Ese es un hecho importante y además en ese batallón hay otro hecho que es la muerte por tortura de Ivo Fernández, que está en investigación y es probable que en un breve lapso haya respuesta a ello. En este sentido, el fiscal Percivale destacó el avance de la indagatoria penal de diversas causas penales por violaciones a los derechos humanos en el interior. Y otra jueza, siguiendo con asuntos vinculados a delitos de la dictadura, en este caso la jueza letrada de Paysandú, Macarena Santoro, condenó al capitán retirado Ramón La Rosa, en esta ocasión, a 7 años de penitenciaría por la comisión de reiterados delitos de abuso de autoridad y además lesiones graves y privación de libertad especialmente agravados en calidad de coautor durante el año 1974. Según publicó La Diaria, La Rosa relevó información y planificó acciones de seguimiento, detención e interrogatorio de al menos 6 personas, entre ellas Hermes Pastorini, quien es hoy querellante. Fue una situación muy delicada, muy importante, y no solamente muy delicada, muy importante, sino una situación, digamos, de penuria que hemos pasado durante toda esa época, pero no solamente en el caso mío, sino en el caso de una cantidad de presos políticos. Entonces, usted me pregunta cómo me siento, y naturalmente me siento conforme de haber trabajado tanto con el doctor Enrique Malén, digamos, en este tema, y que por fin se hizo justicia. No nos olvidemos que fueron 11 años que se hicieron distintas chicanas de una forma o de otra con tal de que este proceso se
se retrasara. Y bueno, y últimamente también volvieron a pedir apelación y bueno, no se dio lugar a la apelación. Estoy muy conforme, estoy muy contento. Y estoy muy contento porque creo que esto es parte de un proceso que va a servir para seguir investigando sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre, digamos, para que haya verdad y justicia en el Uruguay. Bueno, cambiamos de tema y vamos a uno de los tantos lugares que se pueden recorrer en estos días de vacaciones para niñas, niños y adolescentes. El Jardín Botánico en este caso, ¿verdad? Porque la Intendencia de Montevideo comunicó 3 decisiones por lo menos: la extensión del horario para las visitas justamente, la ampliación del espacio infantil, refuerzo de ese espacio, y aparte la habilitación de la caminería interior para usar patines. La Intendencia de Montevideo presentó una serie de iniciativas sobre el Jardín Botánico en un evento con motivo del comienzo de la primavera, en la que se desarrollarán actividades recreativas y culturales. El sábado y domingo próximos habrá una feria gastronómica llamada Garage Gourmet. Vamos a pasar a funcionar hasta las 8 de la noche, en particular durante este primer mes, en vez de cerrar a las 6 de la tarde, va a cerrar a las 7 de la tarde. Primero vamos a extender 1 hora y después vamos a extender 2 horas para que este espacio sea más disfrutable aún. Arrancamos con el botánico sobre ruedas, por ahora 1 vez al mes lo abrimos para que patinadores puedan disfrutar también. Hoy es el primer día que abrimos eso. Hemos concretado un acuerdo con la Fundación Jazmín para realzar el espacio para niñas y niños que existe en el botánico. También viene en lo que queda del año la banda sinfónica, con varios conciertos acá a nuestro querido Jardín Botánico, y también cine con las películas o las obras que nos representan en 2 festivales, en el Oscar y en ¿cuál otro? En el Goya. Y en el Goya. Así que mucha actividad cultural, actividad de deportes, actividad para niños, para realzar y poner aún más en valor nuestro querido Jardín Botánico. El Jardín Botánico contiene 13 hectáreas y 60.000 ejemplares en su herbario. Bien, Jardín Botánico que puede visitarse en estos días de vacaciones Sí, claro. de niñas, niños, adolescentes, pero después sigue. El resto del año, felizmente. Con todas estas nuevas características. Así es. Y tenemos otro informe. El de Julieta Núñez Tomás, que hablará de los alimentos industrializados. ¿Desde qué lugar, Julieta? Adelante. Bueno, desde el punto de vista de la salud, principalmente porque vamos a hablar del etiquetado frontal de alimentos, una iniciativa que promovieron varias organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil vinculadas principalmente a la salud y organizaciones que hoy en día van a presentar un libro que recoge las experiencias y el proceso de este etiquetado frontal de alimentos desde el punto de vista justamente de la sociedad civil, de la sociedad, de cómo las personas interpretaron, cómo les llega esta información. Hablamos un poquito, vamos a explicar un poquito antes de comenzar a hablar de este libro sobre el etiquetado frontal de alimentos. Lo que sabemos es que nuestro país hace muchos años ya, antes de llegar a esta normativa, se había comprometido internacionalmente con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud a tomar acciones para frenar la prevalencia de determinadas enfermedades no transmisibles, crónicas, que tienen que ver muchas veces con las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, que tienen que ver también con la obesidad, con la malnutrición, y todo esto devino en este proceso de etiquetado de alimentos para que la población pueda tener más información a la hora de alimentarse, saber qué es lo que está consumiendo, qué es lo que etiquetan, qué es lo que marcan, qué es lo que señalizan estos octógonos que estábamos viendo en pantalla. Bueno, unos nutrientes críticos que son los que determinan que pueda aparecer o no este tipo de enfermedades más allá de la cantidad de calorías que tenga un alimento. Así que eso es lo que intentan señalizar, estamos viendo azúcares, sodio, grasas y grasas saturadas, es lo que indican, y lo que intentan hacer es darle más derecho a la población, a la gente que va a consumir esos alimentos frente a la industria de los alimentos, que muchas veces no pone en primer lugar la salud de las personas. Esto tiene que ver principalmente con la salud, como estábamos diciendo recién anteriormente, y tiene que ver con algunos indicadores puntuales de nuestro país que son los que generan, motivan a tomar esta decisión. Hay 2 datos importantes vinculados a el consumo de estos alimentos y al etiquetado que son importantes compartir y que estuvieron presentes a la hora de elaborar estas cuestiones, que tiene que ver en primera instancia un dato que es de hace unos años pero que sigue vigente, que es que el 64% de la población adulta
adulta en nuestro país tiene algún grado de obesidad. Y miren lo que sucede en la infancia. En niños y niñas mayores de 5 años hay un 40% que están vinculados con la malnutrición y con el exceso de peso. Es por todo esto que se llega al etiquetado de alimentos. Y hubo todo un proceso detrás de esto, ¿no? Llegar a esos octógonos, la forma, el color, lo que dicen, todo eso llevó un proceso. Exactamente, sí. Y eso nos lo comentaba Raquel Sánchez, que es nutricionista y que es integrante de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas. Y lo que nos comentaba es que para determinar esto que mencionabas, Nati, se armó una comisión interinstitucional y también interprofesional que empezó a trabajar en 2016 y que lo que generaba es justamente, bueno, esta discusión con respecto a qué era lo mejor para esta señalización. Esto terminó en, como lo que decíamos anteriormente, en un decreto que determinaba que en 2020, el 1 de marzo de 2020, iba a comenzar a implementarse el etiquetado tal cual lo había señalado esta comisión. Pero lo que sucedió principalmente a partir del cambio de gobierno que se dio justamente en la fecha en la que debería a aplicarse esto, es que esto se prorrogó y que además se introdujeron varios cambios y se han venido implementando varios cambios a esta normativa que alejan de alguna manera de la iniciativa inicial de la cantidad de nutrientes críticos, como decíamos recién, que tiene que tener un alimento que lo hacen ser peligroso para la salud. Se viene alejando de lo determinado y se viene ampliando la cantidad de nutrientes que pueden tener estos nutrientes críticos para llevar el octógono. Nosotros le consultamos, como decíamos recién, a la nutricionista Raquel Sánchez para que nos explicara, bueno, cómo está actualmente, cómo ven desde la Asociación de Nutricionistas y Dietistas la aplicación de esta política de salud y alimentación. Antes del 2018 no teníamos nada, ¿no? Creo que la herramienta quedó y la idea es que perdure. No está en las mejores condiciones que nosotros teníamos porque los valores que se aprobaron en el último decreto distan bastante de las sugerencias que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud. Lo que están faltando, como nos faltan un montón de otras cosas, es la fiscalización, son los controles. Por un lado, tenemos los productos que están señalizados y de pronto habían otro montón que desde el punto de vista nutricional podían ser igual o peor que el que tenía los sellos, pero no tenía ninguno. Entonces de pronto tú decís, no, yo voy a elegir este porque es más saludable y posiblemente era erróneo, ¿no? Simplemente que no estaba cumpliendo con la fiscalización y eso nos parecía realmente una falta frente al consumidor. Decía Julieta que se va a presentar un libro con respecto al etiquetado frontal de alimentos. ¿Qué podemos adelantar? Bueno, este libro que se llama ¿Qué comemos? La mirada de la sociedad civil sobre el proceso de etiquetado frontal de alimentos y fue escrito por Diego Rodríguez, Lucía Martínez y Raquel Sánchez, cuenta justamente la visión de todo el proceso del etiquetado frontal desde el punto de vista de la sociedad civil, cómo las personas pueden interferir en los procesos de toma de decisión y qué es justamente lo que es importante para la salud de las personas, cómo las personas lo perciben. Hay varios datos que comparte este libro. Habla también sobre, por ejemplo, la injerencia de la industria alimentaria por sobre estas cuestiones que tienen que ver principalmente con la salud. Hay un dato en particular, hay un par de datos que son sacados de una encuesta a la población vinculados a la percepción que se tiene con respecto al etiquetado frontal de alimentos y vamos a pasar a compartir en pantalla algunas de las cuestiones más importantes de justamente esto, la opinión de la población en el etiquetado de alimentos. Lo que vamos a ver en la primera placa tiene que ver con si las personas leen o no la tabla nutricional de un producto, los ingredientes que tiene un producto, porque es una de las cuestiones que se decía, bueno, en realidad no es necesario el etiquetado frontal de alimentos porque esa información ya está. Esa información está, pero está en un lenguaje difícil de entender. Entonces, lo que decidieron hacer en esta publicación es preguntarle a la gente, hacer esta encuesta, si lee o no estas cuestiones, esta información. Lo que dicen es que el 26% de la población nunca lee esta información, el 26,1% habitualmente no lo lee, el 17% siempre lo lee y el 30% habitualmente lo lee. Supera
la mitad, es más de la mitad, del 52% de la gente que no lee esa información y que por ende haría que fuera importante que estuviera puesta de forma más clara como lo es con los autónomos. Ahora vamos a ver en la siguiente placa lo que tiene que ver con los beneficios de la salud, para la salud de las personas del etiquetado. Le consultaron a las personas si les parece que es beneficioso para su salud. El 91% de las personas encuestadas, es decir, es una muestra más representativa a nivel nacional, dijo que le parece que el etiquetado frontal de alimentos es beneficioso para la salud. Un 7% dijo que no y un 2% no sabe o no contesta. Y ahora vamos a pasar a compartir el último dato que tiene que ver con lo que mencionábamos hace unos minutitos nada más, que es el rol de las empresas. Y se le consultó a la gente si las empresas toman en cuenta la salud de las personas al elaborar los alimentos y un 77% de la población contestó que no toman en cuenta esta perspectiva tan importante como es la salud a la hora de elaborar alimentos. Nosotros le consultamos a Raquel Sánchez algunas cuestiones más vinculadas a este libro, qué es lo que cuentan y bueno, también nos compartió cuándo es que se va a presentar y una invitación a todos a que puedan asistir. Estamos muy contentos con esta publicación. Lo que se quiso fue, de alguna manera, evidenciar todo el proceso que se vivió, que vivió nuestro país en estos 2 años, 2020 al primer semestre del 2022. Siempre desde la mirada de la sociedad civil. Y lo que tratamos fue de poder dejarlo reflejado de la manera lo más objetiva que nosotros consideramos, a los efectos de que fuera como un material de consulta, demostrar que la sociedad civil cuando quiere también puede trabajar y puede contribuir y ayudar en la toma de medidas. Esperemos que la gente se motive, que pueda ir a la presentación del libro, que va a ser el 19 de octubre a las 18:30 horas en la Sala Acuña de Figueroa, en el anexo al Palacio Legislativo, y se les va a regalar un libro, un ejemplar a cada uno de los que vayan, así que los esperamos a todos. Otro asunto, la eventual precandidatura presidencial del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, generó un cruce entre el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y el senador nacionalista Sebastián da Silva. Todo empezó porque el jefe comunal promovió públicamente la eventual precandidatura de Delgado y da Silva lo cuestionó. Vidalín se expresó a favor de la precandidatura de Delgado este domingo en Trinidad durante el Congreso del sector nacionalista Aire Fresco. En respuesta a ello, ayer el senador da Silva del sector blanco Espacio 40 declaró a El País que le parecía una gran torpeza el impulso a precandidaturas en este momento y agregó: siguen mirándose el ombligo y no ven el daño que le hacen al presidente, en referencia a Luis Lacalle Pou. El intercambio continuó hoy cuando Vidalín fue entrevistado en 970 Noticias de Radio Universal y se mostró sorprendido por la reacción de da Silva, a quien definió como un senador suplente al que le tiene estima. Acto seguido, el legislador reaccionó por Twitter respondiendo a una cita de la entrevista al intendente duraznense publicada en la cuenta del programa radial. En su respuesta, da Silva dijo que él defiende más al gobierno que el jefe comunal. Además, le encargó a Vidalín que le mande saludos al jefe comunal de Canelones, Yamandu Orsi, y al presidente José Mujica. El comentario, que involucra a los dos dirigentes frente amplistas, se debe a que Carmelo Vidalín aceptó participar de un encuentro sobre federalismo que este viernes organizará el MPP. Aire Fresco, sector de Vidalín, y Espacio 40, sector de da Silva, en las últimas elecciones compartieron el sublema Todos del Partido Nacional, que impulsó la precandidatura y finalmente la postulación de Lacalle Pou. Bueno, septiembre, mes de la diversidad. Sí, y parece que la diversidad es un nuevo campo de disputa política, o eso propone en su título para la columna de hoy Eduardo Botinelli, que ya está en los estudios de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Bien. Bueno, sí, de alguna forma podemos marcar algunos hitos como para ir viendo la construcción que ha tenido el tema del mes de la diversidad. En el año 92 es que comienza la primera manifestación pública de personas LGBTI, que fueron unas 20 personas, que no se catalogó como una marcha, fue una manifestación en la Plaza Libertad. Y en el año 90, es decir, ahora estamos a 30 años de ese hecho, en el 93 se desarrolla la primera marcha de la diversidad y después eso fue creciendo en términos de volumen de participación, de expresiones, y es recién en el 2005 que se crea la coordinadora de la marcha de la diversidad.
Hasta ahí, institucionalmente, no había habido, digamos, demasiadas respuestas. En el 2008 es que aparece la Intendencia de Montevideo nombrando de alguna forma, identificando septiembre como el mes de la diversidad, y es en el 2012 que el MIDES se suma a esta iniciativa de que el mes de septiembre sea catalogado como el mes de la diversidad. Y en el 2015 es que se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas en Diversidad Sexual. Entonces, el recorrido que ha tenido es de 30 años, pero que hay todo un inicio mucho más lento, digamos, de unas primeras manifestaciones, donde incluso con temores ante una ruptura, digamos, de lo establecido, y que va desarrollándose espontáneamente en la coordinación y después se va institucionalizando a medida que van pasando los años y van promoviéndose, digamos, las distintas instancias. A nivel político, ¿cuáles son las principales características o las principales diferencias que se pueden observar? Bueno, ahí ha habido algunos cambios y entra un poco este concepto de que la diversidad entra como un nuevo campo de batalla política, digamos, no necesariamente en esos términos, pero sí que empieza a haber algunos cambios. Si nosotros miramos, la izquierda y la agenda de derechos han estado unidas desde antes que el Frente Amplio fuera gobierno y durante los gobiernos del Frente Amplio, que es donde se llevan adelante algunos de los cambios formales, legales e institucionales sobre el concepto diversidad. Entonces, de alguna forma están ligadas la izquierda con la agenda de la diversidad. Pero hay cambios que se dan en algunos de los partidos. Primero, donde no hay cambios, es nuevo y eso no necesariamente es un justificativo porque en realidad tiene que ver con la declaración de principios. Cabildo Abierto no adhiere a las políticas de diversidad en sí mismas, no tiene una secretaría ni ninguna institución interna como partido que lleve adelante políticas de ese tipo, pero sí ha habido cambios en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. En el Partido Colorado, en el año 2009, se creó la Prosecretaría de la Diversidad, que después cambió a llamarse Género y Diversidad. Y recientemente, es decir, recién en 2019, el Partido Nacional crea la Secretaría de la Diversidad y en el 2020 se da un hecho que genera un quiebre y algunas discusiones internas, que es cuando, impulsado por la juventud del Partido Nacional, se cuelgan unas banderas de la diversidad en la fachada de la sede del Partido Nacional, del directorio del Partido Nacional. Eso de alguna forma marca algunos cambios que se producen en esta idea inicial de que esta lucha o posicionamiento con respecto a las políticas de diversidad aparecían como un elemento hegemónico de la izquierda. ¿Y qué implican, Eduardo, esos cambios que has ido presentando a nivel político? Bueno, primero esto que decía, había una hegemonía de la izquierda vinculado a la diversidad que tiene que ver un poco con el impulso de las reformas. Claramente el matrimonio igualitario o la ley integral trans son elementos centrales en esta temática, donde aparece el Frente Amplio impulsando y es apoyado por el Partido Independiente y la Unidad Popular. De alguna forma, ese ha sido el transcurso en este tiempo. Pero se ha ido transformando, marcaba ahí esos hitos en los últimos 5 o 6 años, el lugar que las políticas vinculadas a diversidad ocupan en los otros partidos políticos. Entonces, mientras la izquierda mantiene esa idea de la diversidad o de las políticas vinculadas a diversidad como un elemento central, no sin disputas internas y no sin, elementos de discusión con respecto a cuál es la centralidad que tienen que tener algunos de estos temas, pero casi que unánimemente el Frente Amplio tiene la bandera de la diversidad como propia. Cabildo Abierto se mantiene en su postura, donde no ingresa en ese terreno. Sí aparecen estos cambios que se producen en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, donde de alguna forma entra en disputa esa hegemonía de la izquierda vinculada a la diversidad. Aparece esto que decía, la Prosecretaría de Diversidad en el Partido Colorado y lo que es los cambios y la Secretaría de Diversidad que el Partido Nacional impulsó. Estos dos elementos, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, decía, bueno, el Frente Amplio tiene algunas discusiones internas, pero no se discute
el cabildo abierto no ingresa en el terreno y no se discute, bueno, en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, estos hechos que se llevaron adelante sí generan diferencias internas. No es que como partido se toman posturas, unánimes sobre cómo llevar adelante esas políticas, sino que se da un terreno de disputa adentro de los propios partidos. Por un lado, se da un mensaje tendiente a acercarse a esas posturas más vinculadas a políticas de diversidad, y por otro lado aparecen voces internas rechazando, como se dio hace poco en el Partido Colorado con respecto a una charla que se daba en la sede del Partido Colorado, y también dentro del Partido Nacional, con el hecho de las banderas, hubo una reacción y no se repitió, ¿no? Entonces ahí entra un poco el terreno donde, por un lado, entra la disputa con la izquierda, pero por otro lado genera dentro de los partidos tradicionales una discusión interna. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Por favor, eso de ustedes. Gracias. Seguimos adelante ahora con otros asuntos porque hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer bajo la consigna Conozca la demencia, conozca el Alzheimer. En este marco, el neurólogo Sergio Dancilio dijo hoy en Ciudad Viva que el sistema de salud no está dando respuesta. El Alzheimer es una enfermedad mental neurodegenerativa aún incurable que produce un deterioro cognitivo importante. Se manifiestan dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido de la orientación, del razonamiento y dificultades para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Entiendo de que el sistema de salud no está dando respuesta. Y pensando en lo que dijimos y que más o menos acordamos con Fernando, de que falta esa... Lo puedo, de forma medio anecdótica, en algún momento de mi carrera dije, bueno, vamos a armar algo como para... Y vi que se necesitaba mucha gente formada. Y dije, bueno, no, para hacer las cosas mal, me voy a limitar a lo que puedo hacer, que es a la parte diagnóstica, neuropsicológica y nada más. Creo que el sistema de salud no es una cuestión de voluntad, pero no estamos preparados, incluso nosotros mismos. Pero requiere equipos consolidados, requiere un trabajo continuo lleva mucho tiempo formar personas para esto y sostenerlo. Nosotros logramos en la facultad, en la colaboración interdisciplinaria, generar experiencias que prueban que se puede armar grupos psicoterapéuticos con personas con este tipo de enfermedades, que eso es beneficioso para las personas. Se estima que los casos de demencia a nivel mundial se triplicarán, de los 57 millones estimados en el 2019 a más de 150 millones en el 2050, a menos de que se aborden a tiempo los factores de riesgo modificables. Y en Montevideo funciona desde 1991 la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, AUDAS, centro diurno que otorga espacio de encuentro y actividades para personas con Alzheimer y patologías similares. Y también brinda, digamos, respaldo y contención a sus familias. Y justamente a propósito de esto, en Ciudad Viva, hoy por la mañana aquí en los estudios de TV Ciudad y en la pantalla de TV Ciudad, estuvo una persona que justamente es hijo de una usuaria de ese espacio. Empezó Audaz en el año 2019, empezó así con cierta desconfianza a asistir, ¿no? ¿Qué es este lugar? ¿A dónde me mandan? Pero bueno, va muy contenta, va alegre. Audaz es se juntan siempre de 2 a 5 de la tarde, hacen actividades, hacen gimnasia, hacen salidas, meriendan. Pero siempre es como un lugar de generador de temas, ¿no? Siempre le pregunto después a mi madre, que es la que asiste, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué conversaste? ¿Qué pasó? Y bueno, siempre algún tema cuenta, ¿no? Algún debate, alguna charla, alguna receta, lo que sea. La parte social de siempre juntarse con gente, charlar, vincularse, ver en qué andan, hablar de los nietos, de diferentes cosas, es como importantísimo. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos naturalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde siguen desfilando los líderes mundiales con distintos temas, naturalmente, muchos de ellos en común, como por ejemplo la guerra en Ucrania, también la situación del cambio climático, entre otros temas que son abordados por los líderes. En este caso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no fue la excepción, abordó estos temas, arrancó con Rusia, dijo que una guerra nuclear no le sirve absolutamente a nadie, acusó a Rusia de estar incentivando esta guerra y también se refirió a la situación con China.
La guerra ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania ocupó la parte central del discurso del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quien culpó al líder del Kremlin de los horrendos crímenes cometidos durante los casi 7 meses de guerra y sostuvo que la misma es para extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado y el derecho a existir como pueblo. Biden desestimó las justificaciones entregadas por Putin este 21 de septiembre, cuando anunció la movilización parcial de tropas en Rusia, así como el respaldo a los referéndums para anexar a Moscú los territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, decisión que el presidente ruso dijo responde a supuestas amenazas de Occidente. Biden también aseguró que Moscú hace amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares y le acusó de la crisis alimentaria desencadenada por el conflicto, tras señalar que las sanciones de Occidente permiten explícitamente la exportación de alimentos. En otro orden, el presidente de Estados Unidos afirmó ante la ONU que no busca una guerra fría con China y reiteró que su país no apoyará ningún cambio unilateral del status quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín. Joe Biden reiteró el respeto de su gobierno al principio de una sola China que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país, de forma que el único ejecutivo al que debe reconocer Estados Unidos, según dijo, es el que tiene sede en Pekín, lo que lo aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán. Y precisamente las alusiones a Rusia tienen que ver con los pasos dados por el Kremlin en los últimos días. Uno de ellos, incentivar los referéndum en las zonas que domina dentro de Ucrania, pero también ese llamado que hizo el presidente Putin a 300.000 reservistas, algo que ha generado, bueno, no solamente las críticas internacionales, porque esto significa que la guerra va a continuar, sino también dentro de la propia Rusia, donde hoy se verificaron varias cosas, que muchos se quieren ir del país para no estar entre esos reservistas, y por otro lado, las protestas que se desataron en 38 ciudades que han merecido la represión por parte de las autoridades rusas a aquellos que se están manifestando contra la guerra. Más de 1.000 personas han sido detenidas hoy en 38 ciudades de toda Rusia en la protesta convocada por un movimiento pacifista contra la movilización parcial decretada este miércoles por el presidente Vladimir Putin para hacer frente a las derrotas sufridas en el campo de batalla en Ucrania, y la Fiscalía de Moscú advirtió que castigará con hasta 15 años de cárcel la organización y participación en acciones ilegales. En el centro de Moscú, donde hubo cientos de manifestantes, las detenciones por parte de los antidisturbios comenzaron nada más arrancar la protesta, donde los convocantes gritaron no a la guerra entre aplausos y Putin a la trinchera. El presidente Putin anunció una movilización parcial de los rusos en edad de combatir y que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, medida que entra en vigor este mismo miércoles y que obedece, según dijo, a la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial del país, abriendo la vía a una escalada en el conflicto en Ucrania. Putin decretó esta medida un día después de que las autoridades prorrusas de varios territorios ocupados en la región del Donbass anunciaran referéndums de anexión a Rusia, considerados ilegítimos por Ucrania, al tiempo que acusó a Occidente de utilizar a ese país como un instrumento para atacar a Rusia, por lo que se dijo dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para proteger a su país y a su pueblo, incluidos los nucleares. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció que se llamará a filas a unos 300.000 reservistas para reforzar a las tropas rusas en Ucrania, y agregó que esto solo representa una pequeña parte del número de personas movilizables en el país, y sostuvo que Rusia dispone de un potencial de movilización de 25 millones de personas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una amplia demanda contra el expresidente Donald Trump, contra sus familiares y contra la empresa por un fraude expansivo, según dijo, que tiene que ver con un enriquecimiento ilícito durante más de 10 años, donde la familia Trump, la corporación Trump, estuvo agrandando los valores de algunas pertenencias y que eso ha motivado también un fraude por parte de esta organización. Lo cierto es que no es el único problema que tiene el expresidente de los Estados Unidos con la justicia. En la demanda de más de 200 páginas, la fiscal James sostiene que el fraude se extendió a todos los aspectos de los negocios de Trump, entre ellos sus propiedades y campos de golf, y de acuerdo al documento, la organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades utilizando tasaciones engañosas. En conferencia de prensa en Nueva York, la fiscal general dijo que esta conducta no puede ignorarse y descartarse como una especie de error de buena fe, y afirmó que las declaraciones de la situación financiera fueron muy
muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y por lo tanto fraudulentas e ilegales. Como parte de la demanda, James busca que haya una compensación de $250 millones en fondos supuestamente mal habidos y solicita cancelar el certificado corporativo de la organización Trump, que de ser otorgado por un juez podría obligar efectivamente a la empresa a cesar sus operaciones en ese estado. Trump ha descrito a James como una fiscal rebelde que, según él, está llevando a cabo una investigación vengativa y egoísta, por lo que calificó sus acusaciones previas de infundadas y negó cualquier delito, al tiempo que Alina Java, abogada de Trump, dijo en un comunicado que el documento judicial de hoy no se centra ni en los hechos ni en la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del fiscal general, que es demócrata. El expresidente se enfrenta a numerosas investigaciones penales de fiscales federales y estatales que involucran la exactitud de los estados financieros de su empresa, la interferencia en las elecciones presidenciales del 2020 y su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo, acusaciones que el expresidente ha negado. Como si algo le faltara a la campaña electoral en Brasil, hoy se produjo una tragedia en una ciudad a 40 kilómetros de San Pablo en un acto del expresidente Lula da Silva. En realidad no estaba Lula, estaban algunos diputados que forman parte de esta campaña y que apoyan precisamente al líder del PT. 9 muertos, más de 30 heridos. Se realizaba en un depósito de contenedores que se dio un entrepiso y se produjo el aplastamiento de estas personas. Las víctimas lamentablemente podrían ser más. Al menos 9 personas murieron a raíz del derrumbe de un galpón en una ciudad del estado de San Pablo, en el que se realizaba un acto de campaña para las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre y se reportaron 31 heridos, cantidad que podría aumentar con el correr de las horas. La tragedia tuvo lugar cuando se desplomó un entrepiso en un lugar que funciona normalmente como depósito de contenedores en el municipio de Itapecerica da Serra, y la portavoz del Cuerpo de Bomberos local, Luciana Soares, precisó que 64 trabajadores se encontraban reunidos en el galpón de la empresa de comercio exterior Multitainer y la estructura se dio por el peso, ya que el espacio estaba repleto de personas. Entre quienes salieron ilesos de la tragedia están la candidata a diputada federal Eli Santos del Partido Solidaridad y el diputado Jonas Donizetti, quien afirmó que no hay palabras para describir la sensación del momento, una mezcla de gratitud por su vida y la de todos los que fueron rescatados y una profunda tristeza por las víctimas fatales. Unos 80 bomberos de San Pablo siguen trabajando en el lugar para socorrer a las víctimas en un municipio de 180.000 habitantes a unos 40 kilómetros de la ciudad de San Pablo, quienes afirmaron estar haciendo todos los esfuerzos para que el rescate sea lo más rápido posible. Aunque no lo creas, Martín, terminó el primer bloque. Es cierto que vino muy surtido. Queda más, pausa mediante. Bloque de MBD Noticias, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Y seguimos teniendo información y variada para compartir en este segundo bloque. Sí, retomamos la agenda de Fiscalía, podríamos decir, cruzada también con cuestiones político-partidarias, porque el fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, pidió ampliar la declaración del exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. También solicitó información a Policía Científica de Comunicaciones entre el Ministerio de Turismo y la empresa estonia Kirma en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión del exministro y actual diputado colorado Germán Cardoso. Y ahora retomamos la agenda de vacaciones de primavera porque hay una variada grilla en espacios públicos y espacios culturales en la ciudad de Montevideo. Se destacan las actividades gratuitas en el espacio Modelo Abierto a partir de mañana y hasta el domingo de 13 a 17 horas. En el Modelo Abierto, ex Mercado Modelo, habrá talleres de ilustración, clown, máscaras, también habrá circo y diferentes espectáculos musicales y teatrales.
Además, todos los días de 13 a 18 horas habrá inflables. El domingo el cierre será de la mano de Cantacuentos con un espectáculo gratuito a las 17 horas. En el Centro Cultural Florencio Sánchez habrá funciones gratuitas de obras interactivas para niños y niñas de la mano de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. El sábado a las 15 horas se presenta ¿Dónde está el director? El domingo a las 15 Caperucita Roja y a las 18 una versión moderna de Romeo y Julieta. La reserva de entradas es a través del teléfono 1950-8921. En el Castillo del Parque Rodó habrá funciones de cine con entrada libre. El jueves a la hora 11, 13 y 14 se exhibe Ernesto, el exterminador de seres monstruosos y otras porquerías, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. El viernes a las 11 se presenta el cortometraje Gira y a las 13 Crece desde el pie, dirigido a público de 4 a 6 años. El Centro Cultural Terminal Goes tendrá actividades gratuitas durante el fin de semana. El sábado a las 16 horas se presenta la Orquesta de la Montevideana y a las 17 horas estará la troupe de Circo Este. El domingo habrá show de títeres a las 16 horas. En el Parque de la Amistad habrá actividades accesibles hasta el viernes dirigida a todas las edades, de la mano del Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión. Este miércoles habrá actividades de reciclaje y medio ambiente, el jueves juegos de expresión plástica, el viernes talleres de música y creación. Además, el sábado a las 15:30 se presentará el espectáculo Una mascota no es juguete, a cargo de Hugo López, y a la hora 16, Jorge Catichas brindará un espectáculo de música para jugar. Y en Salto hay gran expectativa de ocupación en los complejos termales durante estas vacaciones de primavera. Claro, esto se da aparte luego de un fin de semana con casi 4.000 personas en Daymán y unas 1.500 en Arapey. Y se espera que haya buena presencia tanto de personas de nuestro país, de Uruguay, como de la región. El último fin de semana, el fin de semana pasado, fue un buen fin de semana. Para destacar, en el caso de Termas de Daymán, casi 4.000 entradas vendidas en el predio municipal. Mucho turista uruguayo de distintos puntos del país, también presencia de turista argentino en esta región. En lo que tiene que ver con Termas de Arapey, bueno, allí destacar más de 1.500 entradas vendidas el pasado fin de semana en Termas de Arapey. La información que tenemos de la hotelería privada en Arapey es que también fue un buen fin de semana. En el caso del camping municipal en Termas de Arapey, una buena ocupación. Tengamos en cuenta que es un lugar que convoca también no solo al turista uruguayo, sino que el camping de Arapey, por sobre todo, convoca al turista brasilero. La expectativa que tenemos para el próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo, es muy buena. El nivel de reserva también es buena y es fundamental para estos departamentos, para esta región y para estas economías locales. Es fundamental el turismo como generador, además de empleo, de oportunidades. Bueno, y estamos acá porque ya nos vamos. Es cierto, tenemos que presentar el pronóstico del tiempo. Sí, y un dato que es importante, la primavera, la ansiada, esperada primavera, empieza recién mañana. Atención, yo agrego algo, estamos hablando de la primavera astronómica, porque en términos meteorológicos empezó en septiembre, con el 1 de septiembre. Todo esto lo sé porque investigó Natalia más temprano. Bueno, la primavera astronómica comienza mañana, jueves 22 a las 22:03. Así que la estamos esperando. Seguimos esperando. Pero cierto. Bueno, esperemos que después nos dé todo lo que queremos de ella. Y a ver cómo empieza. Bueno, empieza mañana 22 de septiembre con 7 grados de mínima y 15 de máxima, pero parece que va a estar con un sol que va a templar algo. Además, tenemos el pronóstico para el viernes 23 de septiembre, ahí ya sin discusiones, ¿no? Enteramente primaveral, por lo menos en términos formales. En términos del pronóstico del tiempo, quizá, aunque la mínima es baja, 7 grados, la máxima será de 17 y no se prevén lluvias para ese día. Y el sábado 24 de septiembre, 5 grados de mínima. Sigue estando fresquito en la mañana y 20 de máxima. Y ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Exacto, sí, yo me voy moviendo acá porque bien. ya nos tenemos que ir yendo, digamos. Llega al lado B y bueno, y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 19 horas. Echa la invitación, que pasen lindo.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, afirmó que debería dar vergüenza la cantidad de ollas populares y criticó la política pública de alimentación. El fiscal Gilberto Rodríguez pidió ampliar la declaración de Martín Pérez Banchero y solicitó información a Policía Científica sobre Quirma en la causa que investiga irregularidades en la gestión de Germán Cardoso. La justicia condenó al capitán retirado Ramón La Rosa a 7 años de penitenciaría por delitos de lesa humanidad en Paysandú en 1974. Para el representante de los jubilados del BPS, la reforma de la seguridad social tiene como objetivo reducir el gasto en la seguridad social. 9 de cada 10 personas uruguayas consideran que el etiquetado frontal de alimentos es beneficioso para la salud. Gran expectativa de ocupación para los complejos termales del litoral en estas vacaciones de primavera. Fuerte cruce entre el intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidarín, y el senador de su partido, Sebastián da Silva, por la eventual precandidatura de Álvaro Delgado a la presidencia de la República. La Intendencia de Montevideo anunció una batería de medidas para la mejora del jardín botánico. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Se estima que los casos de demencia a nivel mundial se triplicarán a más de 150 millones en 2050. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la movilización de 300.000 soldados de reserva. Tragedia en Brasil. 9 muertos por un derrumbe en un acto de campaña de Lula. El exmandatario estadounidense Donald Trump denunció una nueva caza de brujas tras la demanda en su contra en Nueva York.